Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos a la realidad del mercado Forex. Bien, es viernes 18 de noviembre del año 2016 y como todos los fines de semana, ya en horarios de cierre de mercado, desde Forex Índices, Jesús Ángel Benito les ofrece el análisis de previsión en Forex, DAX alemán, crudo Brent, crudo ligero y oro para la semana que viene del 21 al 25 de noviembre del presente año 2016. Bien, es viernes 18 de noviembre, el mercado está ya a punto de cerrar, quedan unas 4 horas para que se le dé carpetazo a esta semana, otra semana intensa en las cotizaciones y bueno, vamos a ir como siempre detallando tanto desde un punto de vista macroeconómico y fundamental como desde un punto de vista técnico, que es lo que nos han dejado las cotizaciones de los principales pares de divisas, de cruces secundarios y de algún producto más como le hemos detallado. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, con la cotización del euro dólar, pero antes y como siempre, pues le vamos a dar un repasito rápido a los aspectos macroeconómicos y fundamentales más importantes que nos vamos a encontrar la semana que viene. Destacamos en la jornada de lunes una conferencia de prensa de Mario Draghi, todo en horario GMT, los datos y eventos que vamos a detallar. A las 16:00 GMT saldrá a escena el señor Mario Draghi, que últimamente pues es habitual en los medios de comunicación. De la jornada del martes no destacamos nada que pueda ser relevante desde un punto de vista macro. En la del miércoles tenemos las peticiones de bienes duraderos desde Estados Unidos, 13:30 GMT, atentos a estos datos y sobre todo a las minutas de la FED que tendremos en horarios de sesión americana. El jueves, el PIB de Alemania a las 7:00 del tercer trimestre del presente año, datos finales, y el IFO también desde Alemania a las 9:00 GMT. El IPC de Japón en la jornada del jueves nos llegará del mes de octubre a las 23:30 y el viernes el Producto Interior Bruto, previsión del tercer trimestre desde el Reino Unido, 9:30 GMT. El PMI, previsión para el mes de noviembre desde Estados Unidos para cerrar la semana a las 14:45. Estos son los aspectos macro más importantes. Evidentemente, entre estos aspectos y datos macro más importantes, pues vienen otros de mediano y de bajo impacto que en un momento dado, si salen muy dispares, también pueden provocar algún movimiento, algún impacto inmediato en las cotizaciones. Para ello, pues bueno, tenemos unos calendarios económicos, que debemos de seguir porque es una herramienta imprescindible para poder negociar en los mercados. Bueno, vamos a comentar qué es lo que ha ocurrido con la cotización del euro dólar. Vamos a seguirle los pasos, vamos a seguirle el rastro, como siempre, desde un punto real de mercado, con niveles eficientes, niveles que trabajan los grandes inversores, niveles que nunca se van a olvidar de ellos y, por consiguiente, niveles con los que un operador debe de trabajar siempre. La cotización del euro dólar se nos quedó a dormir el fin de semana pasado, donde lo dejaron los inversores, los grandes inversores, en el 1,0857. 1,0857, que es su precio de apertura anual de este año 2016. Desde el inicio de semana, técnicamente perfecto. Se nos instala en un nivel intraanual en el 1,0750, que lo lucha y lo pelea durante la jornada del martes y del miércoles, y como vemos en la jornada del miércoles ya fue rechazado en horarios de sesión asiática y sobre todo el rechazo en firme que sufrió en horarios de sesión europea del jueves día 17. Este segundo rechazo le hizo ya demasiado daño y nos ha enviado a la cotización al punto clave desde hace 2 años, que es el 1,0609. Refugio histórico de muy largo plazo que de aquí en adelante será vital, ya lo está siendo, ya tiene capturada totalmente a la cotización del par, la tiene imantada y tiene que soltarla, tiene que desprenderse de este refugio para que nos oriente de movimientos definidos. Si no logra desprenderse con claridad, lo único que hará en el inicio de la semana que viene será girar en torno al mismo, no hará otra cosa.
tiene que desprenderse con claridad. En estos finales de semana, como vemos y como comentábamos hace un poquito, quedan unas 4 horas para que cierre el mercado, hoy viernes, y bueno, tenemos un poquito por debajo a la cotización del refugio, pero eso no significa nada porque en estas 4 horas puede cerrar incluso por encima. Pero siempre, y salvo alguna sorpresa extraordinaria en estas últimas 4 horas, lo lógico es que ya se nos quede a dormir la cotización en el radio de influencia de esta pieza histórica que, repito, ha sido clave durante los últimos 2 años y va a ser clave de aquí en adelante para negociaciones de largo y muy largo plazo y para negociaciones de corto y mediano nos ayudará a tomar decisiones. La cotización del euro dólar inició su punto de arranque un poquito por debajo del precio de apertura anual. El precio de apertura semanal lo marcó en el 1,0839 y va a terminar, como vemos, con unas pérdidas muy abultadas, marca en estos momentos, de un 2,28%, más que muy abultadas, diríamos exageradas para un periodo semanal. Desde el precio de apertura anual ya se coloca en terreno negativo insignificantemente, totalmente, teniendo en cuenta que llevamos pues ya casi el año cumplido, queda un mes y pocos días, un 2%, 2,42% de pérdidas intraanuales, repito, pérdidas insignificantes totalmente en un periodo anual y desde su precio de apertura anual, que lo generó, como recordemos, en la zona del 1,0970, mantiene unas pérdidas muy abultadas de un 3,45%, un 3,50%. En definitiva, presión bajista en todas las secuencias para la cotización del euro dólar y hasta que no demuestre lo contrario, pues seguirá con estas presiones bajistas. Vamos, como siempre, a las temporalidades superiores, temporalidades trimestrales, mensuales, semanales, para marcarle el ritmo a las cotizaciones y para ver los aspectos más importantes que nos genera la cotización del cruce más operado en el mercado. Como siempre, antes de seguir con lo que es la cotización del euro dólar, les invito a que visiten nuestro espacio, nuestra página web, nuestras sesiones educativas, tanto en formato de vídeo todos los días, análisis diario a las 6 de la mañana del horario internacional, ya está colocado el formato de vídeo y el formato de texto. Tenemos también otro análisis en nuestra sección de eventos, pueden picar en este icono, y en horarios de preapertura europea a las 8:30 del horario europeo, 7:30 GMT tenemos un análisis en directo todos los días y después a partir de las 8:00 GMT, 9:00 del horario español, ustedes picando en este icono pueden acceder a la sala de trading gratuita que ofrece Forex Índices durante toda la sesión europea, desde las 8:00 GMT hasta las 13:00 GMT. También les invito a que visiten nuestra sección de vídeos educativos, casi 60 vídeos de todos los temas, desde el punto de vista macroeconómico, fundamental, técnico, de mercado, claves, en fin, ahí pueden disfrutar de forma gratuita y si necesitan o si quieren ponerse en contacto con nosotros por alguna cuestión personal, planes de enseñanza personalizados o planes de negocio, en la parte superior tienen las vías de contacto para que puedan ponerse en contacto con nosotros. En estos momentos estamos ofreciendo nuestra oferta navideña, todos los años la ofrecemos por estas fechas hasta el día 31 de diciembre, si tienen pensado en capacitarse para negociar en los mercados el año 2017, pueden pedirnos información. Siempre obtendrán una rebaja como mínimo de un 25% de los precios que se cobrarán el próximo año 2017 si reservan plaza antes del 31 de diciembre del presente año. Continuamos con la cotización del euro dólar. Se presenta en el 1,0609, la imagen es nítida, desde el primer trimestre del año 2015 le salva la vida y mientras no se demuestre lo contrario sigue salvándole la vida. Apoyos en el 1,0609 y estamos hablando de apoyos sólidos en temporalidades mayores, por supuesto, es lo único que le puede salvar de caídas potentes en próximas semanas y en próximos meses a la cotización del euro dólar. Colocada por debajo tenemos la directriz, como vemos, de larguísimo plazo desde 1985, desde el primer trimestre de 1985, con el punto de configuración en el cuarto trimestre del año 2000.
Directriz virgen totalmente, ni siquiera la ha golpeado, la tenemos a tiro de bala, como ya hemos comentado en semanas anteriores. Muy golosa esta directriz para los grandes inversores. Raro sería que en las próximas semanas no fuera a intentar darle un toquecito. Y goloso también comienza a ser ya la zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1. Es decir, tiene demasiadas zonas atractivas para los grandes inversores como para no ir a darle un golpecito, tanto a la directriz, siempre y cuando el refugio de muy largo se lo permita. Si se lo permite, iría a darle un golpe a la directriz y después presentarse en la zona de lo que es la paridad 1 a 1. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, porque el refugio de muy largo plazo, pieza histórica, como podemos ver en la imagen, desde hace 35 años es refugio histórico de la cotización del euro dólar y sigue siendo vital cada vez que llega la cotización del mismo. Igual se están preguntando que cómo nos puede venir esta pieza desde hace 35 años y el euro dólar lleva 16 en curso. Bueno, porque está referenciado este gráfico con el marco alemán, ¿vale? Que sirve perfectamente para referenciarnos actualmente con la cotización del euro dólar desde un punto de vista histórico. Le damos un vistazo en temporalidad mensual. El rango sigue vigente totalmente. Aquí en el largo plazo no hay nada nuevo, simplemente que la cotización se presenta en la parte inferior, en el refugio histórico de muy largo del 10609. Si le apoya y se da la vuelta a la cotización, seguiremos en estado de rango y solamente el derribo por la parte de arriba del 11635 alimentaría presiones alcistas consistentes en el largo plazo. Cerquita nos pasa la directriz de larguísimo plazo, como ya hemos detallado, en la zona del 103. De temporalidad mensual ningún detalle, nos vamos a una temporalidad semanal. Bueno, la temporalidad semanal nos deja la vela de temporalidad semanal entre el precio de apertura anual y el refugio de muy largo plazo. Como hemos visto anteriormente, caídas de más del 2% de nivel importante a nivel importante, del nivel que la había sujetado en los últimos tiempos. El precio de apertura anual cediendo nos lleva al siguiente nivel, al que le lleva soportando desde hace 2 años. Recuerden que en temporalidad semanal tenemos un quiebre de principios del año 2015. No tengan ninguna duda que los grandes inversores no se han olvidado de este quiebre. Por si en el día de hoy ya tenemos un cierre secundario por debajo y le cuesta recuperar la semana que viene, en el inicio de semana, esta pieza. Si le cuesta recuperar al alza, el 10609 continuará con presiones bajistas. Temporalidad diaria. Bien, la temporalidad diaria llamamos la atención sobre algo importante. Si se fijan en la secuencia, estamos prácticamente en jornadas consecutivas todas en negativo. Si miramos para la izquierda, una secuencia negativa en el euro dólar como esta no la vemos en muchísimo tiempo. Es decir, la presión bajista no es broma, la presión bajista es muy potente, es seria desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Hay muchísimas razones para que la cotización del euro dólar se esté precipitando. El eco de las elecciones de Estados Unidos, al final la Casa Blanca la va a ocupar el señor Trump, el Partido Republicano. Esto puede acelerar una subida de tasa de interés por parte de la FED, es decir, en la próxima reunión puede que ya haya una subida y puede que no sea solo de un 0,25% como ya están descontando algunos analistas. En definitiva, todos estos descuentos del mercado es lo que le están haciendo realmente daño a la cotización del euro dólar desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Repito, detallamos que lleva demasiadas jornadas consecutivas en negativo sin poder siquiera repuntar una de ellas. Desde un punto de vista técnico no tengan ninguna duda que es la clave en la cotización del euro dólar y mientras no pueda repuntar un poquito, mientras no pueda recuperar parte del terreno, tenemos que olvidarnos totalmente de presiones alcistas para la cotización del par. Bien, como siempre le vamos a colocar las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene, del 21 al 25 de noviembre. Por la parte de arriba, el 10609 es vital.
Si en los primeros compases de semana consigue recuperarlo y le proporciona la ayuda, le proporciona apoyos suficientes, es lo único que le puede imprimir presiones alcistas. Resistencia delimitada por un nivel intraanual. 1,0750, consolidando por encima de esta pieza, le abriría la puerta a presiones alcistas más definidas y acentuadas, buscando el precio de apertura anual. 1,0857, principal resistencia para la semana que viene. Y la última, en un refugio de mediano plazo, se la colocamos en el 1,0891, como vemos, a 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización intenta remontar el 1,0609 con este nudo de enlace que está haciendo en estos finales de semana, si le cuesta remontar esta pieza o si se descuelga de una forma rápida, alimentará más presiones bajistas. El primer soporte viene delimitado por un refugio de mediano plazo. 1,0470, prácticamente en mínimos de los últimos años. Batida esta pieza, la cotización del par buscaría directamente ya el principal soporte de semana. Directriz alcista de larguísimo plazo, como hemos visto anteriormente. Nos viene de una treintena de años atrás. Nos pasa en el 1,0330, muy cerquita de un nivel intraanual en el 1,0314. Doble pieza, principal soporte para la semana que viene. Y batido el 1,0314 tendría campo abierto, extenso, ya hasta la zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1-1. Exactamente el soporte lo tenemos delimitado por un refugio de largo plazo en el 1,0068. Para la negociación en la apertura semanal 1,0609 tiene la clave. Tan solo si le proporciona la ayuda tendrá capacidades de recuperación. Mientras no recupere el 1,0609, lo único que hará el eurodólar será caer. Recuerden que entre estas piezas históricas que le colocamos en estos análisis de previsión semanal, deben de tener en cuenta que para la negociación intradiaria, que ustedes, como le hemos comentado anteriormente, las pueden seguir a través de formato de vídeo en nuestra página web, también en las redes sociales pueden hacerse seguidores nuestros a través de Facebook y Twitter, recibirán los análisis de forma inmediata y cualquier comentario de Mercado Express. Formato de vídeo, nuestra sala de trading, como siempre, ahí estamos, siguiendo el mercado y colocando los niveles intradiarios. Entre estas piezas importantes históricas irán colocados los niveles para la negociación intradiaria y las claves del mercado en el intradía. Bien, vamos a continuar con la cotización del dólar yen. Les detallo el orden de aparición. En primer lugar, hemos visto la cotización del euro dólar. Vamos a ver el dólar yen. En tercer lugar, veremos el dólar franco suizo. Después, libra dólar, AUD USD y euro yen. Como principales cruces de divisas. Veremos dos secundarios, libra yen y dólar CAD, y después le daremos un repaso a la cotización del crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y finalizaremos con el oro. Como siempre les recuerdo y siempre les repito, les aconsejo que vean el vídeo completo porque no solamente es un vídeo de análisis sino que también se le imprimen tintes educativos, sobre todo para personas que se estén iniciando en el mercado o personas que lleven tiempo y no encuentren el camino. Les recomiendo que vean el vídeo completo porque siempre se aprenden aspectos importantes para después negociar en los mercados. Recuerden que en Forex Índices trabajamos desde un punto de vista real de mercado, es decir, lo que existe, lo que no existe no se puede negociar, porque no nos va a llevar por buen camino. Entonces, con una base sólida y real de mercado siempre se tirará para adelante. Las herramientas insulsas, las que realmente marean al operador, pues nunca van a ser eficientes. De ahí que la base que siempre imprime Forex Índices a estos análisis es desde un punto de vista real y de ahí su efectividad. Vamos con la cotización del dólar yen. Bueno, el yen sigue depreciándose con fuerza y el dólar yen evidentemente pues avanza con muchísima fuerza puesto que el dólar está fuerte y el yen está débil. Eso genera ganancias muy abultadas
para la cotización de este cruce, para la cotización del dólar yen. Desde su punto de arranque, la cotización del dólar yen el día 13 por la noche inició su punto de arranque en la zona de los 106,85, como podemos ver en la imagen, y desde estos niveles va a terminar con unas ganancias muy exageradas de un 3,66%. 3,66%, como vemos, la cotización encerrada entre un refugio de mediano plazo que le está proporcionando el apoyo en las últimas instancias de semana, lo ha testeado, como podemos ver en los últimos días de la semana, y como vemos ha conseguido consolidarlo y apoyarlo. Esta pieza está consolidada y apoyada y con la que pelea es con este nivel de corto de los 116,70, que para el inicio de la semana que viene va a ser clave y determinante, porque si le concede apoyos continuará repuntando al alza. Solamente rechazos de esta pieza le alimentaría presiones bajistas. Desde su precio de apertura anual, la cotización tuvo su punto de arranque en los 104,90, mantiene unas ganancias también muy exageradas en términos intramensuales de un 5,56%. Temporalidad trimestral. Bueno, en temporalidad trimestral lo que más debe de llamarnos la atención es que en la zona de los 102,31, esta zona de congestión histórica, le está proporcionando los apoyos. Tuvimos un quiebre insignificante en el tercer trimestre del presente año y se nos ha dado la vuelta. Como vemos en este cuarto trimestre, las ganancias son muy abultadas, mejor dicho, muy exageradas para la cotización del dólar yen, y mientras se mantenga por encima de los 102,31, las presiones bajistas de muy largo plazo están totalmente cerradas, totalmente vetadas para la cotización de este par. Le damos un vistazo también en temporalidad mensual. Los apoyos en la zona psicológica de primer grado de los 100 yenes por dólar, exactamente el refugio histórico nos pasa en los 99,76, como ya venimos detallando desde hace varios meses, le ha proporcionado la ayuda suficiente, el apoyo correspondiente y desde ahí impulso técnico. El último apoyo lo ha tenido en los 102,31, la pieza de temporalidad trimestral que hemos visto anteriormente, y evidentemente mientras los 99,76 no cedan, las presiones bajistas de largo plazo también están totalmente vetadas. Por la parte de arriba ya nos aparece en escena para la semana que viene un nivel conocido por todos los inversores con gestión histórica de largo plazo. Cada vez que llega la cotización lo respeta, bien ejerciendo fuerza de soporte, bien realizando sus nudos de enlace perfectos o bien ejerciendo fuerza de resistencia. Atentos con los 112,73 porque será vital en caso de que la cotización llegue a alcanzar estos niveles. Recordemos también que estamos en terreno negativo en términos intraanuales, es decir, que la cotización del dólar yen, aunque ha avanzado en los últimos tiempos, mantiene unas pérdidas mínimas en términos intraanuales, de mínimas a moderadas de un 7,92%, casi un 8%. Lo vamos a considerar pérdidas de mínimas a moderadas en términos intraanuales. De temporalidad semanal no tenemos que destacar ninguna cosita, nos vamos directamente a temporalidad diaria para ver el movimiento de escalera que nos está mostrando con sus apoyos. Los inversores no se olvidan nunca de las piezas históricas y siempre van encontrando los apoyos correspondientes con su movimiento de escalera, perfecto, milimétrico, es decir, que los niveles están para algo, para trabajarse evidentemente, pero hay que conocerlos y hay que saber trabajarlos. 110,70, vital y primordial para el arranque de la semana que viene, y para ello nos vamos a la temporalidad de 4 horas. Le colocamos los principales niveles de resistencia en primer momento y en segundo lugar le colocaremos los de soporte. 110,70. Tiene que concederle la ayuda en los primeros compases de semana. Tiene que concederle el apoyo para que le imprima presiones alcistas. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo. 111,78. La principal resistencia de semana, 112,73. Este nivel lo hemos visto delimitado en temporalidad mensual y hemos apreciado su importancia histórica.
112,73. La consolidación con sus patrones correspondientes por encima de esta pieza le abrirían puertas a presiones alcistas más definidas y acentuadas. Refugio de mediano plazo, siguiente resistencia en los 113,74 y la última se la colocamos en los 114,94, prácticamente en zona psicológica de segundo grado de los 115 yenes por dólar americano. Por la parte de abajo, sufriendo rechazos de esta pieza, le alimentará presiones bajistas. Atentos a la colocación de la cotización por debajo de los 109,82, porque si se coloca por debajo de esta pieza y sufre rechazos de la misma, abriría la puerta a presiones bajistas definidas y acentuadas. Y solamente ese hecho. 108,39, principal soporte de semana, refugio de mediano-largo plazo. Otro nivel intraanual como soporte en los 107,63, el último que le colocamos para la semana que viene, al menos de momento. Si durante la semana que viene fuera necesario colocarle más piezas, más niveles o más lecturas en nuestros análisis diarios, lo iremos implementando día a día. Para el negocio inmediato la imagen es clara. Esta pieza le ejerce fuerza de resistencia durante toda la jornada de hoy, viernes 18 de noviembre, y esta le ejerce fuerza de soporte, vitales para el inicio de la semana que viene, sobre todo si se nos queda a dormir en el radio de influencia de los 110,70, tendrá la clave para el inicio de semana. Bien, vamos a continuar con la cotización del dólar franco suizo. La semana pasada llamamos la atención sobre el precio de apertura mensual, el punto de partida mensual que lo generó en los 0,9894, que sería vital en el inicio de semana. Bueno, pues le había cerrado la semana pasada, al final le había cerrado el paso, ejerciéndole fuerza de resistencia, pero como vemos la presente semana la inició justo en el precio de apertura mensual, le proporcionó la ayuda, le proporcionó el apoyo en el arranque mensual y desde ahí lo único que ha hecho ha sido partir, respetar, confirmar con sus apoyos correspondientes las piezas que ha ido encontrando por su camino, milimétrica y perfectamente. El precio de apertura anual es lo que más debe de llamarnos la atención porque le está proporcionando el apoyo durante toda esta semana y mientras no pierda el precio de apertura anual, las presiones bajistas están vetadas en el corto plazo y también en el mediano plazo. En estos finales de semana el dólar franco suizo lucha con un nivel de corto plazo en el 1,0104. Atentos a esta pieza porque le está proporcionando la ayuda en estos finales de semana y si sigue proporcionándole la ayuda en el arranque de la semana que viene, continuará presionando al alza. Herramienta de avances porcentuales, como siempre comentamos, imprescindible. Si quieren ser eficientes en la negociación de mercados financieros, si quieren tener un buen planteamiento estratégico y de negocio, la herramienta de avances porcentuales es imprescindible. 2,21% de avance en esta semana. Ganancias exageradas, a muy exageradas en términos intrasemanales. Desde el punto de apertura mensual, ganancias idénticas, puesto que el precio de apertura de esta semana coincide con el precio de apertura anual, pero en vez de ser ganancias exageradas o muy exageradas, en términos intramensuales, simplemente son ganancias abultadas. Desde el precio de apertura anual mantiene unas ganancias insignificantes totalmente de un 1,06%. Temporalidad trimestral y lectura y apreciación de los detalles que nos dejan las cotizaciones en estas piezas históricas. 0,9680 sigue siendo el nivel que tiene capturada totalmente a la cotización desde el año 2008. Intenta separarse del mismo. Siempre hemos dicho desde Forex Índices que necesitaba aspectos macroeconómicos y fundamentales importantes para que la cotización perdiera y se desprendiera del radio de influencia de esta pieza histórica que ha tenido capturada la cotización durante tantos años. Bueno, a lo mejor estamos en el momento ideal para desprendernos de esta pieza, más que nada porque aspectos macroeconómicos y fundamentales, a verlos a hilos. Entonces,
recojan este testigo y este mensaje. Y sobre todo, mientras no vuelva por debajo de los 0,9680, nos olvidamos totalmente de presiones bajistas en muy largos plazos. Temporalidad mensual. Recuerden que la cotización del dólar franco suizo viene de los rechazos del refugio de largo plazo del 1,0350. Le ha cerrado el paso reiteradamente en los últimos años y, como vemos, remontando el precio de apertura anual, que es lo que le había sujetado al alza en los últimos meses, lo ha remontado, cuidado con el detalle, tiene camino abierto en términos de largo plazo. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Bien, la información adicional nos la proporciona el precio de apertura anual que le ha frenado el paso en los últimos tiempos y vemos como esta semana, ya en temporalidad semanal, vamos a tener un quiebre si estas 4 horas, menos ya de 4 horas que queda para que cierre el mercado no lo impide. Evidentemente sería una sorpresa que la cotización se precipitara a la baja 100 puntos, pero bueno, todo es posible. Pero si cierra esta semana ya por encima del precio de apertura anual, sería un detalle importante. Por la parte de abajo, como ya venimos diciendo desde hace muchas semanas, los 0,9680 vital, clave y determinante, y las presiones bajistas de muy largo, olvidadas de momento. Temporalidad diaria, poquita información, simplemente ver cómo en temporalidad diaria ya hemos tenido un quiebre en temporalidad diaria y los apoyos, las ayudas correspondientes sobre el precio de apertura anual, que es la pieza que le había cerrado el paso durante todo este año 2016. El paso y la progresión al alza. Por lo menos en temporalidad diaria ya consolidado y mientras estos apoyos no cedan continuará repuntando al alza. Por la parte de arriba ya nos aparece también un refugio de mediano plazo, cerquita en el 1,0184. Y por la parte de abajo, elecciones de Estados Unidos, los inversores nos llevan a la cotización para darle un golpe al nivel histórico que conocen perfectamente, le soporta la cotización doblemente y desde ahí presionan al alza. Movimientos lógicos y normales desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista del comportamiento real de una cotización. Dólar franco suizo, niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene. Si esta pieza le proporciona las ayudas en el inicio de semana 1,0104, le impulsará al alza. Resistencia delimitada en un refugio de mediano largo plazo, 1,0184. Consolidando por encima, tendría la puerta abierta para darle un golpe a un nivel de corto plazo, en el 1,0255. Como nudo de enlace nos servirá para tomar decisiones. Principal resistencia de semana, 1,0350. Refugio de largo plazo. Y la consolidación por encima de esta pieza elevaría la cotización buscando el 1,0474. Alejado de la situación actual, no le colocamos más. Por la parte de abajo, la cotización para que adquiera presiones bajistas tiene que ser rechazado del 1,0104. Solamente si esto sucede, le alimentará presiones bajistas para ir buscando el precio de apertura anual. 1,0006, prácticamente en zona psicológica de categoría excepcional. El principal soporte de la semana que viene se lo colocamos un poquito por debajo de esta zona tan importante, exactamente en los 0,9943. Otro soporte delimitado por el precio de apertura mensual en los 0,9894. Y batida esta pieza tendría el campo abierto, buscando un refugio de mediano en los 0,9779. No le colocamos más. Para el negocio inmediato, en la salida de la semana que viene, este nivel de corto tiene la clave 1,0104. Si le proporciona las ayudas correspondientes, continuará presionando al alza. Por el contrario, si sufre rechazos, lo único que hará será presionar a la baja buscando el precio de apertura anual. Continuamos con la cotización del libra dólar. Ni siquiera los excelentes datos de ventas minoristas que hemos conocido esta semana desde el Reino Unido han sido capaces de sujetar a la cotización del libra dólar, que los inversores nos lo devuelven al eje central de operaciones que mantiene ya estructurado desde prácticamente principios del mes de octubre sobre el refugio de muy largo plazo del 1,2299. Esta pieza que va a ser clave y determinante de aquí en adelante.
Vamos con las lecturas. La cotización de libra dólar acaba con pérdidas muy abultadas desde su inicio de semana en el 1,2580. Prácticamente va a cerrar con unas pérdidas de muy abultadas a exageradas de un 1,90%, un 1,88, un 1,90% marca en estos momentos. Desde su precio de apertura mensual, que lo generó en el 1,2240, marca unas ganancias, todavía está en terreno positivo de un 0,81%. Ganancias prácticamente de insignificantes a mínimas en términos intramensuales. Bien, nos vamos a una temporalidad trimestral para marcarle los ritmos que lleva la cotización. Antes hemos llamado la atención sobre la cotización del euro dólar, que lleva muchos días consecutivos acabando periodos diarios en negativo. Bueno, pues aquí el libra dólar lleva, como podemos ver en la imagen, 6 trimestres consecutivos acabando en negativo. Evidentemente la tendencia bajista es nítida, y salvo reversión por algún aspecto macroeconómico y fundamental importante, esta pieza del 1,2299 tiene la clave. Como vemos, se nos va a quedar a dormir este fin de semana en su radio de influencia y será clave y determinante para la semana que viene, y no solamente para la semana que viene, sino para meses venideros. Temporalidad mensual. Tenemos que llamar la atención como, después de soportar a la cotización durante varios meses consecutivos, el refugio de largo plazo del 1,2912 se nos precipitó en el mes de octubre hacia el refugio de muy largo, y vemos cómo ha intentado recuperar en este mes de noviembre la congestión de largo plazo del 1,2912, pero las órdenes vendedoras se han impuesto a las compradoras, generando una mecha con implicaciones bajistas. Atentos a este detalle, porque es vital desde un punto de vista técnico. Por la parte de arriba, por hacer memoria, los rechazos en el precio de apertura anual, como siempre, pieza imprescindible para la negociación. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal destacamos los aspectos técnicos más importantes de los últimos tiempos, su consolidación en rango entre las dos congestiones históricas de largo plazo, la pérdida de ese rango y, como vemos, lucha y pelea el 1,2299 en las últimas semanas. Llamamos la atención que tenemos una semana en cierre ya por debajo. Atentos, porque si hoy viernes todavía cerrara por debajo, o la semana que viene, alimentaría más presiones bajistas. Mientras cotice por encima del 1,2299, no corre demasiado peligro la cotización del libra dólar, pero si sufre rechazos firmes, alimentará, como comentamos, más presiones bajistas. De temporalidad semanal, ninguna información adicional. Nos vamos a un gráfico de temporalidad diaria. En temporalidad diaria apreciamos cómo el nivel de corto del 1,2526 ha sido primordial esta semana, imprimiéndole rechazos firmes y enviando a la cotización al refugio de muy largo del 1,2299. Colocación de niveles. Temporalidad de 4 horas, como siempre les comentamos, por nada especial. El delimitar las piezas en esta temporalidad de 4 horas es por pura cuestión visual, porque los niveles son iguales en temporalidad de 4 horas que una hora, que temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Entonces es por pura cuestión visual, y luego dentro de estas piezas pues irán colocados los niveles intradiarios. Para la semana que viene, 1,2299, la imagen es clara, nítida totalmente, le da el apoyo en estos últimos compases de semana, y mientras le siga proporcionando la ayuda, repuntará. La primera resistencia la tenemos delimitada en un nivel de corto, 1,2526. El remonte de la primera resistencia y la consolidación con sus patrones correspondientes alimentaría más presiones alcistas. La siguiente resistencia es de la misma categoría que la anterior, 1,2794. Consolidando por encima, la principal de semana la tenemos en el 1,2912. Alejado de la situación actual, pero bueno, estamos tratando con un cruce que ha sufrido movimientos violentos en los últimos meses. Para que adquiera presiones bajistas, la cotización de libra dólar tiene que colocarse por debajo del 1,2299 y sufrir rechazos. Soporte, nivel de corto plazo, 1,2155. Si nos fijamos en la imagen, es la pieza que desde el día 6 de octubre le salva de caídas superiores. Atentos a esta pieza, porque de consolidar por debajo,
con sus patrones correspondientes, le generaría campos abiertos hacia el 1.1947, que es el principal soporte para la semana que viene. 1.1947, último soporte y principal de semana, un poquito por debajo de la zona psicológica de primer grado del 1.2000. Para la negociación en la salida semanal, el 1.2299 tiene la clave. Continuamos con la cotización de la USD. Amenaza de nuevo el radio de influencia de su precio de apertura anual en los 0,7297. Como vemos, los movimientos de escalera perfectos con todos sus nudos de enlace en el refugio de largo, en el nivel intraanual de los 0,7475, en la directriz alcista de muy largo que veremos a continuación en temporalidad trimestral. En definitiva, perfectamente perfecto el comportamiento de la cotización de la USD. Está siendo sujetado, frenado por una pieza histórica que nos pasa de largo plazo sobre los 0,7327. Mientras no ceda, el precio de apertura anual no lo va a alcanzar, pero estas dos piezas van a ser claves para el inicio de la semana que viene, no tengan ninguna duda, y sobre todo el precio de apertura anual. Desde el inicio de semana la cotización se nos quedó a dormir en el radio de influencia, como podemos ver, de las dos piezas que le habían cerrado el paso la semana pasada, el refugio de largo plazo de los 0,7606 y la directriz que le ha ejercido fuerza de resistencia en los últimos meses, como veremos a continuación, y desde esta zona mantiene unas pérdidas en estos momentos muy exageradas, de un 2,74% en términos intrasemanales. Desde su precio de apertura mensual, recordemos que lo generó en el refugio histórico de largo plazo de los 0,7606, mantiene unas pérdidas también exageradas de un 3,43% en términos intramensuales, y en términos anuales unas ganancias totalmente insignificantes de un 0,68%. Temporalidad trimestral y lectura. Bueno, la lectura nos dice que la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001, desde hace 15 años, fue quebrada en el tercer trimestre del año 2015. Cuidado, porque la tenemos ahí, ya le está ejerciendo fuerza de soporte y va a ser vital desde un punto de vista técnico. Si le concede el apoyo, si le concede la ayuda, repuntará al alza, pero si se coloca por debajo y va sufriendo rechazos de esta directriz, lo único que hará será buscar en próximas jornadas y en próximas semanas los 0,6908, que es la pieza histórica que le está soportando en los últimos años. De temporalidad trimestral nos vamos, como siempre, a temporalidad mensual para ver los detalles más importantes. En temporalidad mensual, como hemos detallado anteriormente, la directriz bajista de largo plazo desde el mes de abril del año 2013, como podemos ver en la imagen, 3 meses consecutivos golpeando y no ha podido con ella, ni siquiera un mes ha cerrado por encima, y nos devuelve a la cotización al radio de influencia del precio de apertura anual. Los detalles estos técnicos para la USD son vitales. Este triangulito que se nos ha generado entre la directriz y el precio de apertura anual será clave, como lo viene siendo en los últimos meses. De temporalidad mensual ningún detalle más, nos vamos a una temporalidad semanal por si algún detalle adicional. Recordemos que la directriz de largo plazo ha tenido un cierre semanal por encima, por si acaso la cotización encontrara apoyos en su precio de apertura anual y se diera la vuelta. Pero bueno, para eso están los análisis de la semana que viene y podremos apreciarlo si esto se produce. Por la parte de abajo solamente tiene que abrirle la puerta el punto de partida anual para que siga presionando a la baja. De temporalidad diaria no vamos a detallar absolutamente nada y nos vamos directamente a una temporalidad de 4 horas para colocarle las piezas de resistencia y de soporte. Si el nivel de los 0,7327 le sigue proporcionando la ayuda, recuperará terreno para atacar como primera resistencia la directriz de muy largo plazo. La semana que viene nos pasaría sobre los 0,7379, 0,7380 aproximadamente, los primeros compases de semana. Remontando esta pieza
le imprimiría más presiones alcistas. Resistencia delimitada por un nivel intraanual 0,7475 y la última resistencia y principal de semana en los 0,7606. Directriz bajista y congestión, ambas piezas de largo plazo. Por la parte de abajo tiene que abrirle la puerta esta pieza, 0,7227. El precio de apertura anual como soporte en los 0,7297. Ningún nivel importante hasta un nivel intraanual en los 0,7081. Deben de tener en cuenta este campo de acción extenso y deben de tener en cuenta que en este campo de acción, evidentemente para la negociación intradiaria, pues le iremos colocando niveles intradiarios, niveles intermedios para que nos ayuden a tomar decisiones. En el inicio de semana esta pieza tiene la clave 0,7327. Mientras no remonte la directriz en los 0,7379, las presiones alcistas para la semana que viene en el AUD-USD están totalmente vetadas. Continuamos con la cotización del euro-yen. La imagen es nítida, totalmente. El refugio de mediano largo de los 117,52 tiene la clave. Le cierra el paso en los últimos días y es quien tiene que abrirle la puerta para progresiones alcistas. Mientras le siga cerrando el paso, esas progresiones están vetadas totalmente. Por la parte de abajo, los apoyos los está encontrando en un refugio de mediano plazo que en primera instancia le ejerció fuerza de resistencia, en segunda instancia lo probó, lo testeó, lo confirmó y lo reafirmó. 116,47. Mientras no ceda esta pieza, las presiones bajistas están vetadas y seguirá generando un estado de rango. La cotización del euro-yen termina con ganancias, como vemos en la imagen, desde el día 13 que abrió el mercado, se quedó a dormir en el radio de influencia de este refugio histórico de los 115,72. Va a terminar con unas ganancias muy abultadas de un 1,27% en términos intrasemanales. En términos intramensuales, la cotización mantiene el tipo en terreno positivo en un 2%, un 1,97%. Avances de moderados abultados en términos intramensuales. Temporalidad trimestral. La pieza vital siguen siendo los 112,79. Ya le venimos siguiendo el rastro. Semana a semana y mes tras mes. Mientras no ceda, no hay miedo. De presiones bajistas en términos de largo y de muy largo plazo. De temporalidad trimestral no hay ningún detalle adicional. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual lo apreciamos perfectamente como lleva 6 meses consecutivos salvándole la vida al nivel de los 112,79. Como hemos comentado, mientras no ceda, nos olvidamos en secuencias de largo y muy largo plazo de presiones bajistas. Como vemos, el mes de noviembre le está proporcionando la ayuda este nivel, 114,57. Antiguo precio de apertura anual, como siempre los inversores lo recuerdan, con su memoria de elefante, y ahí están, proporcionándole el apoyo a la cotización. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal destacamos que la cotización del euro-yen sigue estructurando el rango entre dos piezas. Los 117,52 que le frena el paso esta semana, ya se lo había frenado en semanas anteriores, y por la parte de abajo los 112,79. La estructura de rango sigue vigente totalmente entre estas dos piezas históricas y mientras no la rompa, no vamos a ver movimientos definidos en el euro-yen. Lo tenemos en la parte superior del rango. 117,52 es la pieza vital en el arranque de la semana que viene. Aquí observamos perfectamente cómo es la pieza que le frena la progresión al alza y será vital, al igual que por la parte de abajo los 116,47 le proporciona la ayuda en los últimos compases de semana. Colocación de niveles. En primer lugar, las resistencias, por la parte de arriba 117,52. Tiene que consolidar por encima de los 117,52 para que le abra la puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada
por un refugio de mediano largo, de la misma categoría que la anterior, 118,89. La vamos a delimitar como principal resistencia de semana. Batida, los 118,89 tendría el camino abierto para ir buscando el radio de influencia de la zona psicológica de primer grado de los 120 yenes por euro. Tenemos una resistencia delimitada por un nivel de corto exactamente en los 120,18. A unos 300 puntos de la situación actual, no le colocamos más. Por la parte de abajo, estaremos muy atentos al comportamiento de la cotización sobre esta pieza, 117,52. Si no consigue remontarla, le alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 116,47, primera pieza a batir. Consolidando por debajo de esta pieza, con sus patrones correspondientes, le imprimirían presiones bajistas más definidas y acentuadas. 115,72, de la misma categoría que la anterior, el soporte. El principal soporte de semana viene delimitado por un refugio de mediano, 114,57. No le colocamos más. Para el negocio inmediato en la salida semanal, 117,52. Tiene la clave por la parte de arriba como por la parte de abajo, los 116,47. La estructura está perfectamente delimitada y estas dos piezas serán vitales. Bien, terminamos con lo que es el análisis de los principales pares de divisas. Vamos con los cruces secundarios y después veremos también materias primas, crudo Brent, crudo ligero, gas entre alemán y oro. Como siempre, les recuerdo, en formato de vídeo, todos los días pueden ver el análisis de los 6 principales pares de divisas y si quieren ver libra yen, dólar CAD, crudo Brent, crudo ligero, gas entre alemán y oro, a través de nuestra sala de negocio o también a través de la sección de eventos de nuestra página web, ¿vale? Picando en este icono todos los días a las 8:30 del horario europeo 7:30 GMT pueden acceder al análisis gratuito, por supuesto, donde analizaremos también pues estos cruces secundarios y alguna petición que hagan los asistentes. Como siempre, ahí estamos. Vamos con la cotización de libra yen. Comenzamos en una temporalidad mensual. De temporalidad trimestral no hay ningún detalle que destacar. De temporalidad mensual sí. Las piezas claves siguen estando delimitadas por dos precios de apertura anuales antiguos, como podemos ver en la imagen, este punto de partida anual sigue siendo vital por la parte de arriba, como este otro por la parte de abajo, 140,94 y 126,75. La cotización está encerrada entre estas dos piezas que son claves para la negociación de largo plazo y para negociaciones de corto y mediano pues nos ayuda a tomar decisiones. Le damos un vistazo también en temporalidad semanal. En temporalidad semanal, la cotización sigue manteniendo un movimiento de consolidación con estructura de rango. Por la parte de abajo, semana tras semana, sigue siendo vital esta pieza, los 126,75, y por la parte de arriba, para que adquiera presiones alcistas definidas, tiene que remontar los 140,94. Colocación de niveles para la semana que viene. En estos finales de semana le está ejerciendo fuerza de resistencia el nivel de los 137,27. Tiene que consolidar por encima de esta primera resistencia para que le abra puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano en los 138,26. Consolidando por encima de esta pieza tendría el camino abierto para ir de visita, intentar partir al alza la resistencia delimitada en los 139,80, refugio de mediano largo plazo. Principal resistencia para la semana que viene, muy cerquita de la zona psicológica de primer grado de los 140 yenes por libra. Y desde ahí buscando un refugio de mediano en los 140,94. La cotización adquirirá presiones bajistas si sufre rechazos de los 136,40, nivel que pelea en estas últimas instancias de semana y donde presumiblemente se nos va a quedar a dormir. 136,40 si sufre rechazos, campo abierto. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 134,28. Si nos fijamos en la imagen, nos aparece un apoyo firme en la zona psicológica de los 135,00,
Atentos a este detallito porque antes de llegar a este refugio puede ejercerle fuerza de soporte en los 135,00, zona psicológica de segundo grado. El principal soporte de semana es este, 134,28. Y batida esta pieza, el último se lo colocamos en los 132,88, a casi 400 puntos de la situación actual. Para el arranque de semana, esta pieza tiene la clave 136,40. Bien, continuamos con la cotización del dólar CAD. Errática, totalmente. La cotización del dólar CAD lo único que hace es pelear, luchar y testear las fuerzas sobre este nivel histórico en el 1,3496, prácticamente en zona psicológica del 1,35. Lo tiene alquilado ya como eje central de operaciones en los últimos días y lo único que hace es girar en torno al mismo. Mientras no abandone su radio de influencia, girará y girará en torno al mismo, y solamente si abandona su radio de influencia generará movimientos definidos. Nos debe de llamar la atención que este nivel de corto en el 1,3556 le cierra la progresión al alza en los últimos compases de semana. Para que progrese al alza la próxima semana tiene que remontar esta pieza. No adelantemos acontecimientos y nos vamos a la temporalidad trimestral. Los apoyos correspondientes del segundo trimestre de este año siguen siendo válidos, aparte del nudo de enlace perfecto del cuarto trimestre del año 2014 y de los primeros del año 2015. La principal resistencia la tenemos en el 1,4029, de muy largo plazo, y el principal soporte en el 1,2638. Le damos un vistazo en temporalidad mensual. Llamamos la atención que durante varios meses consecutivos ejerció fuerza de resistencia el 1,3094, le ha concedido las ayudas correspondientes, le ha concedido los apoyos correspondientes y se ha presentado en el 1,3094, que lo lucha y lo pelea en este mes de noviembre. Será clave y determinante para secuencias de largo plazo. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal destacamos los últimos apoyos reiterados en el 1,3094 y cómo ha impulsado la cotización hacia la siguiente pieza. Atentos porque en términos semanales ya tenemos un cierre por encima del 1,3496. Si este cierre se hace firme y le proporciona ayudas, iría buscando el precio de apertura anual en el 1,3860. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. De temporalidad diaria llamamos la atención que ya tenemos varios días que ha cerrado la cotización por encima del 1,3496 y son piezas claves. Si le sigue proporcionando la ayuda, repuntará para ganar posiciones. Solamente la colocación por debajo del 1,3096 sufriendo rechazos le alimentaría presiones bajistas para la semana que viene. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Para que adquiera presiones alcistas, la cotización debe de encontrar apoyo en el 1,3094. Si esto se produce, alimentará presiones alcistas. Primera R, nivel de corto, en el 1,3556, consolidando por encima camino abierto hacia la siguiente resistencia, de la misma categoría que la anterior. 1,3690. Siguiente resistencia en un refugio de mediano plazo, 1,3757. Última y principal de semana, precio de apertura anual 1,3860. Como vemos, alejado de la situación actual a casi 400 puntos. Por la parte de abajo, la cotización para que adquiera presiones bajistas tiene que colocarse por debajo del 1,3496. Si esto se produce, abrirá puertas a presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo. Lo vamos a delimitar como principal de semana, 1,3325. Consolidando por debajo de esta pieza el siguiente soporte, nivel de corto en el 1,3218. Y el último, refugio de largo plazo, 1,3094, donde ha encontrado los apoyos junto con la zona psicológica del 1,3000 en los últimos meses. Para la negociación en el arranque semanal, por la parte de arriba, 1,3556, primera R a batir, por la parte de abajo, 1,3096. Repito, recuerden, eje central de operaciones, refugio histórico más importante y tiene que abandonarlo porque si no, nos mostrará movimientos erráticos girando en torno al mismo.
Bien, vamos con las cotizaciones del crudo Brent y del crudo ligero. En temporalidad diaria, como siempre, le marcamos las lecturas a la cotización del Brent y del ligero. Como vemos, en los últimos tiempos lo único que hace la cotización del crudo Brent es luchar con el nivel intraanual de los 45,75, no hace otra cosa, girando en torno al mismo. Primero le soporta y después lo lucha. Para que presione al alza la semana que viene, tiene que concederle la ayuda, tiene que concederle el apoyo, esta pieza, en los 45,75. Si se la concede, alimentaría presiones alcistas. La primera resistencia es la principal de semana, 50,04, zona psicológica de primer grado. Y le colocamos otra en un nivel de corto, 52,89. Por la parte de abajo, cediendo este nivel intraanual, abriría puertas a presiones bajistas. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 42,30, y el principal de semana, precio de apertura anual en los 38,32. Para el negocio inmediato, esta pieza tiene la clave en los 45,75. Ayudas, si le proporciona los apoyos correspondientes, repuntará buscando niveles superiores. Colocada la cotización por debajo, si sufre rechazos firmes, alimentaría presiones bajistas. Como podemos ver en la imagen, en los últimos meses lo que mantiene la cotización del crudo Brent es un rango estructurado de mediano plazo. Crudo Brent, técnicamente, milimétricamente perfecto, con los niveles que se trabajan en Forex índices, por la parte de arriba 51,96. Es la pieza que le cierra la progresión al alza. Se entretiene con este nivel intraanual, formando sus nudos de enlace y nos envía la cotización al nivel histórico de muy largo plazo de los 43,35, que sigue siendo clave, determinante y vital. 43,35. Mientras no ceda, no hay miedo de presiones bajistas más acentuadas. Por la parte de arriba, la primera resistencia la tenemos en un nivel intraanual, 48,54, y la principal en un refugio de mediano largo, 51,96. Por la parte de abajo, tan solo la pérdida de los 43,35 le alimentarían presiones bajistas. Soporte delimitado por un nivel intraanual, 40,10. Como vemos, pegado a la zona psicológica de primer grado de los $40 por barril. Principal soporte de semana, precio de apertura anual, 37,65. Para el negocio inmediato en la apertura semanal, 43,35. Tiene la clave. Mientras le siga soportando, no hay caídas para el crudo ligero la semana que viene. Continuamos con la cotización del DAX Setra alemán. Vamos con el DAX y vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido, qué es lo que nos ofrece y los niveles para la semana que viene. Como siempre, la lectura más importante es en temporalidad trimestral, 3 años consecutivos, casi todos los trimestres va a golpear esta pieza y todos los trimestres le soporta y le apoya. 9.484 sigue siendo la pieza vital para seguir la evolución del DAX. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual vamos a llamar la atención sobre dos detalles. El primero, el nivel de los 9.484, que sigue siendo vital, y el segundo, que lleva 4 meses consecutivos encontrando apoyo en su precio de apertura anual, y este último mes nos deja una mecha en vela con implicación alcista por encima del punto de partida anual. Ninguna lectura más y colocación de niveles. Errática se ha mostrado la cotización del DAX Setra alemán durante toda esta semana, generando un rango estructurado durante toda la semana con un campo de acción de 200 puntos intrasemanales, un campo de acción que para el DAX Setra es un poquito corto. Por la parte de abajo, la ayuda se la está proporcionando una congestión de mediano plazo, 10.597, y mientras esta ayuda siga vigente, repuntará para atacar el refugio de mediano plazo de los 10.844. Consolidando por encima tendría camino abierto. Principal resistencia de semana en los 11.010 y la última en los 11.163. Por la parte de abajo, tan solo cediendo esta pieza, en los 10.597 le alimentaría presiones bajistas. Principal soporte de semana, precio de apertura anual 10.476.
y consolidando por debajo del punto de partida anual campos abiertos. Refugio de mediano 10.249. Para el negocio inmediato esta pieza tiene la clave 10.597. Mientras le siga concediendo la ayuda, no hay miedo de presiones bajistas para la semana que viene. Recuerden que el DAX ETRA lo analizamos todos los días, no en formato de vídeo, pero sí en directo, a las 7:30 GMT y a partir de las 8:00 GMT lo mantenemos siempre en pantalla en nuestra sala de trading en Forex Índices. Continuamos con la cotización del oro. La imagen que nos deja la cotización del oro en estos finales de semana es nítida. Un antiguo precio de apertura anual en los 1.205 le apoya, le soporta y de momento le salva de caídas superiores. Lecturas en temporalidades superiores. Vamos con la lectura en temporalidad trimestral, como siempre. Atentos porque los 1.330 sigue siendo la pieza clave. Presión bajista potente en este cuarto trimestre. Recordemos que la directriz alcista la tenemos quebrada, no confirmada, pero sí quebrada, y son los aspectos técnicos más importantes. Sobre todo, mientras no progrese por encima de los 1.330, en términos de largo y muy largo plazo, el oro no va a presionar al alza. Le damos un vistazo en una temporalidad mensual. Recordemos que en temporalidad mensual tuvimos un quiebre al alza de los 1.330 en el mes de julio, pero luego no ha podido consolidarlo. No ha podido realizar una confirmación eficiente y lo que sí vemos son rechazos firmes, tanto de la directriz como del refugio de muy largo, en este mes de noviembre, enviando la cotización a la zona de los 1.200. Este nivel de los 1.205, como podemos ver en la imagen, es un precio antiguo anual del año 2014, desde el día 1 de enero, soportando a la cotización, atentos al detalle, porque en los últimos meses es donde ha encontrado el apoyo y lo tenemos en estos momentos ahí, precisamente, golpeando los 1.205. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Aquí lo apreciamos perfectamente como la triple barrera generada por la directriz bajista de mediano largo, la alcista de muy largo y el refugio de muy largo plazo de los 1.330 en su alianza, como ya hemos venido detallando semana tras semana. En su alianza le han cerrado el paso impecablemente con el efecto elecciones USA y desde ahí movimiento técnico a los 1.205, que es la pieza vital. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional, poco. La verdad, de temporalidad diaria, simplemente apreciar cómo los 1.205 le está dando el apoyo en estos finales de semana y será clave para la semana que viene. Nos vamos a 4 horas y ya le colocamos los principales niveles. 1.205 necesita imperiosamente la ayuda de los 1.205 para que le genere presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano en los 1.237. Batida al alza, tenemos la principal resistencia en una congestión de mediano largo, 1.255. Principal resistencia para la semana que viene y última que le colocamos. El nivel de los 1.205 quebrado a la baja le alimentaría presiones bajistas. El principal soporte para la semana que viene delimitado por el nivel de los 1.183, refugio de largo plazo, y el último se lo colocamos en los 1.138. En definitiva, para la cotización del oro, los 1.205 es pieza clave y determinante para la semana que viene. Bien, terminamos el análisis. En Forex Índices estamos para atenderles con nuestros planes de enseñanza de negocio personalizados, acoplados a su perfil, siempre desde un punto de vista real de mercado. 27 años en el negocio nos avalan. Y bueno, ahí estamos para atenderles. Que tengan buen negocio la semana que viene y si quieren introducirse en negociaciones intradiarias, pues ahí estamos, día a día, luchando y peleando en el mercado desde primera hora de la mañana. Muchísimas gracias por su atención y buen negocio.